estar felices es muy caro y es desgastante. La oxitocina es una hormona reguladora. Estamos hambrientos de estar en círculos donde todo sea positivo. Incluso se ha observado personas que caen en depresión aún con niveles de oxitocina que parecieran de felicidad, ¿no? Arrancamos la segunda temporada de Rendimiento Conciencia, hablando de una molécula clave para el bienestar humano, la oxitocina. En este episodio, la nutrióloga María José Gómez y la doctora Erika Flores exploran qué es la oxitocina, cómo actúa en el cuerpo y por qué influye en el vínculo social, la motivación, el manejo del estrés y el equilibrio emocional. Un capítulo para entender cómo esta hormona conecta la salud física, mental y emocional y su impacto en nuestro rendimiento y en la vida diaria. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Rendimiento Conciencia. Arrancamos febrero hablando de una hormona que casi siempre se relaciona con el amor, pero que en realidad influye en tu rendimiento, tu bienestar y la forma en la que te conectas con los demás. Hoy vamos a hablar de la oxitocina, más allá del romance. Doctora, empezamos una temporada más de Rendimiento Conciencia con cambio de set, cambio de todo, y estamos muy emocionados de estar aquí y de hablar hoy de este tema que creo que nos va a romper el corazón hoy. Así es. Abrimos con algo que está en tendencia o que va a venir en tendencia en febrero. Es un placer estar otra vez con todos ustedes, contigo, con nuestra audiencia. Y creo que empezar por tomar algunas definiciones correctas acerca de la oxitocina es importante, porque efectivamente todos la conocemos como la hormona del amor. Y veamos que en realidad ni siquiera es una hormona. Actúa como hormona, se secreta por ahí cerca de la hipófisis y tiene tantos receptores en el cuerpo. Su receptor principal es una proteína G que está distribuida en todo el cuerpo. Y de ahí que cuando existe un estímulo, abrazos, besos, empieces tú a reaccionar porque estás recibiendo esa señal de parte de este péptido que posteriormente va a funcionar como un apapachador, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces te hace sentir bien porque estás recibiendo el estímulo de la cercanía de otra persona, ¿no? Partamos de esa primera definición, simula ser una hormona y como se distribuye en la sangre, es decir, una vez que se libera, circula por la sangre, llega muy rápido, entonces la reacción que tú percibes fisiológicamente es repentina, ¿no? Y de ahí las mariposas en el estómago. Y sí podemos identificar que sentimos algo, ¿no? Porque aparte sabemos que hay hormonas que podemos estar secretando todo el día, pero que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Y esta pues llama tanto la atención, o a lo mejor hablamos tanto de ella porque justamente empieza a pasar esto, ¿no? O sea, la gente, sabemos que a la cercanía, al contacto, alguna emoción de este tipo, pues hasta el nombre le hemos puesto, las mariposas, el sentir estas mariposas en el estómago, que creemos o se piensa que viene totalmente de una reacción de esta hormona, de la oxitocina, y que pues creemos que todo es positivo y fabuloso. Justamente acabas de tocar un tema interesante, la parte positiva. Lo relacionamos con una reacción que siempre nos provoca placer. Sin embargo, la oxitocina es una hormona reguladora, es decir, que va hacia lo positivo, pero también puede ir a lo negativo. Es decir, que cuando experimentamos ese estímulo del abrazo, de la cercanía, de estar en sintonía con otras personas, no solo una pareja, también tiene que ver con tus hijos, con la familia, con hacer comunidad, cuando haces deporte, etcétera. Entonces te ves involucrado en un grupo que tú percibes como iguales. Entonces, en ese momento la oxitocina funciona como ese agente regulador que te está diciendo, ok, perteneces, hormona de pertenencia. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ese grupo, esa persona o ese estímulo deja de recibirse? La misma oxitocina va a actuar a la inversa. Entonces te va a hacer sentir un bajón. Incluso se ha observado personas que caen en depresión aún con niveles de oxitocina que parecieran de felicidad, ¿no? Entonces, veámoslo así como una hormona que regula que en los estados de excitación, pero que también te pueden llevar al otro lado de la reacción, ¿no?
Claro, entender que no todo es positivo en hablar de la oxitocina, porque pues como hoy estamos en este momento de la vida donde buscamos y estamos hambrientos de estar haciendo cosas, de reunirnos con personas y de estar en círculos donde todo sea positivo, fabuloso, increíble. Entonces, estamos inmersos en este círculo donde ya no queremos vivir tristezas, donde no queremos, pues a lo mejor vivir un duelo, porque a todo le queremos encontrar lo positivo y creemos que el estar sintiendo toda esta excitación de cierta manera nos lleva a lo positivo, nos va a llevar al camino correcto. Finalmente es una síntesis de un factor de estímulo y eso cuesta muy caro para el cuerpo. Estar felices es muy caro y es desgastante. Entonces, tu cuerpo está diseñado para recibir estímulos, procesarlos y después pasar a una etapa de descanso. Entonces, cuando estamos buscando esa felicidad permanente, incluso y ahora con otro tipo de estímulos, incluso hay oxitocinas exógenas que se utilizan ahora en algunos deportes, pero se ha observado, además de que no hay suficientes estudios que refuercen que una oxitocina externa te va a provocar ese estímulo permanente, es un factor externo que es difícil de entender. Pero cuando tú estás en ese permanente estado de felicidad, cada vez te acercas más a un posible efecto negativo cuando dejas de tenerlo, ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese aferrarse a la presencia de una persona puede caer en la cercanía tóxica, ¿no? O sea, lo necesito, lo quiero aquí y ahora. Y hablamos de socialización y hablamos de estímulos emotivos y hablamos de caricias y hablamos de cercanías también. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros pensamos que estar con una oxitocina elevada es algo que te va a provocar estar en estados agradables. No es cierto, porque también esa síntesis puede llevarte a una reacción sistémica del otro lado, ¿no? Una posible depresión y también afectaciones neurológicas, porque al final la oxitocina es un estimulador neurológico más que una hormona per se, ¿no? Claro, y pensar que creo que a veces vienen peores estas caídas emocionales, llevándonos a una depresión o al punto hasta donde lleguemos, pero es como el estar siempre pensando que estamos felices o que tenemos a esta persona a nuestro alcance y que esa persona o ese grupo o ese trabajo o eso, lo que quiera que sea, es la razón para nuestra estabilidad, es la razón para nuestra felicidad. Entonces, pues, ¿qué pasa? Mientras lo tenemos, creemos que le estamos haciendo un bien o que nos estamos haciendo un bien porque siempre estamos en este modo de felicidad, de positivismo, de todo, pero creo que cada vez que se va sumando más, ¿de qué tamaño es la caída? O sea, ¿qué pasa cuando esa persona se me va? Y si lo vemos digamos que en el aspecto deportivo, hablemos de la relación que se establece a veces entre el deportista y su coach o el deportista y su equipo. Cuando se arma una estrategia adecuada, cuando hay una relación sana, cuando la demanda del coach es positiva y entonces te está llevando a un alto rendimiento, está modulando esa liberación de oxitocina, porque también esa es la meta del coach, estarte estimulando. ¿Para qué? Para que tú llegues a un rendimiento más alto a través de sentirte bien físicamente, ¿no? Y que te sientas parte de esa comunidad de la cual el coach es el líder. Fíjate qué interesante, es como pertenecer a una manada. Claro. Y de esa manada tú ves al líder y te sientes identificado. Estás liberando oxitocina. Pero ¿qué pasa cuando esa relación se vuelve tóxica? Es decir, cuando ya empieza a haber abuso por parte del coach, de los líderes o incluso de otros componentes del equipo, tú sigues esperando ese estímulo y lo aceptas tal como venga. Es decir, que puede ser, y lo hemos visto muchísimo en deportes de altísimo rendimiento, donde esas relaciones se vuelven abusivas, pero el deportista sigue necesitando el estímulo, aunque sea así. Es muy interesante, ¿no? Cómo sigue sintetizando oxitocina, pero en este momento ya empieza a crear una dependencia. Y no es precisamente ese estímulo que te lleva a lo positivo, ¿no? Claro, porque hoy ya no estás recibiendo el estímulo. O sea, aunque
pues sí, creemos que seguimos recibiéndolo, pero en realidad no era ni siquiera el del principio y no viene de las formas. Pues como esta parte a lo mejor lo vemos, pues sí, en el deporte. ¿Qué pasa muchas veces en el deporte? Como que cuando eres el talentoso, el coach siempre está ahí, ¿no? O sea, ahí está con los ojos en ti y está tú para acá y para allá y para allá. Pero ¿qué pasa si entró alguien más con un poquito más de cualidades? ¿O qué pasó si tú un día no le hiciste caso al coach como él quería y entonces ya no te voltea a ver a ti fijamente y voltea a ver un poquito al otro? Y entonces también entramos en esta parte de, no, es que sígueme viendo. Y entonces creo que empieza también a repercutir en qué hacemos nosotros con tal de recibir pues ese poco a lo mejor ya, ¿no? O sea, o ya de no de la manera más sincera o de la manera más positiva, pero lo necesitamos, o sea, porque aparte llega un punto que creo que así como lo estamos platicando parece una droga, o sea, parece droga. Inicialmente la oxitocina es esa hormona del apego, ¿no? Entre la madre y el hijo, por ejemplo, para que haya esa atracción, esa protección y ese cuidado. Entonces necesitamos asegurar que químicamente se esté estableciendo una relación de identidad entre el niño o entre el bebé y la mamá. ¿Qué pasa cuando eso lo llevamos a los adultos en el deporte o incluso en las relaciones interpersonales? También son apegos, ¿no? Claro. Y hay una declaratoria de estímulos positivos de entrada. Sin embargo, esta síntesis de oxitocina tiene también interacción con otras hormonas y con otros componentes neurológicos. Entonces, cuando ese estímulo externo deja de existir, tú quieres buscar estímulos de otro tipo, incluso tu mente empieza a jugarte malas pasadas, ¿no? Hay muchos, digamos que metabólicamente hay muchas interacciones de la oxitocina. Puede llegar incluso desde el estómago a generar aspectos de estrés, es decir, pasamos de la felicidad a pasar a un contexto de estrés. Está ahí, se está sintetizando, pero ya no está obteniendo la respuesta esperada. Entonces se transforma en un agente agresor. Y sabemos que en esta parte del microbioma, este segundo cerebro, que también tiene neuronas, entonces también está recibiendo ese estímulo en negativo ahora y empiezas a generar una afectación ya fisiológica, una afectación biológica. Es decir, pasamos del estímulo que tiene que ver con tus reacciones a empezar a somatizar también condiciones de estrés, ¿no? ¿Y qué son esas como en el punto de llegar a somatizarlo? ¿Qué podemos llegar a empezar a sentir o a ver? Claro, porque al principio es solo un estímulo, no es el estímulo de estar felices, de estar acá, y luego de repente como que si ya no está pasando de sentirme a lo mejor triste o como que pensativo de que por qué no, pero ya, híjole, yo siempre digo, ya que el momento en el que el cuerpo habla es porque cruzamos muchísimos límites. Y yo siempre le digo a la gente, creo que el cuerpo siempre habla desde el principio, o sea, el cuerpo avisa desde el primer momento, pero muchas veces no somos ni conscientes, ni queremos escuchar a veces lo que el cuerpo nos está diciendo, porque es como que no, hoy no, yo le puedo seguir y le puedo seguir y le puedo seguir. Y entonces yo siempre les digo, creo que ya el momento del síntoma físico es cuando el cuerpo te dijo, ¿sabes qué? Te avisé 1000 veces, pero a ti no te importó, así que ahí te va esto, a ver si así me escuchas. ¿Qué es lo que pudiéramos llegar a presenciar? Lo primero es la ansiedad. Con esa, la ansiedad con esa. Que está presente como síntoma en muchas cosas, ya sabemos, ¿no? Pero imagínate tú que cuando empiezas a enamorarte de alguien, pues sientes ansiedad. Y vamos a colocarle en esa ansiedad en lo positivo. Claro. Llegará a la cita o no llegará. Ay, a mí no me parece positiva esa. Al fin es parte de la reacción fisiológica de tener una oxitocina alta, ¿no? Y porque estás ansiando el estímulo que va a llegar, tu mente se está preparando para responder. Sin embargo, cuando ya hay un abandono, es decir, en el otro lado, permanece encendido este circuito de espera del estímulo. Estás sintetizando oxitocina para nada. Entonces esa ansiedad se mantiene en alto o ya es un síntoma, como bien lo mencionas, somático, que imagínate que te mantiene prendido y no llega esa retribución o esa compensación que estás esperando y entonces empieza a generar miedo.
¿Observas? Como venimos del amor, venimos de lo positivo y entonces empieza la ansiedad, empezamos a sentir miedo de abandono, de no pertenecer a la comunidad, de que mi coach me diga, no, es que ya llegó otro que es más bueno que yo. O que ya empiezo a sentir dolores en mi rodilla y no lo voy a decir porque mi coach me va a sacar del equipo. Todo ese sistema que se está aprendiendo todavía es oxitocina, pero ahora se está transformando en un agente agresivo, en una química agresiva para ti y que te va a mantener con ese estado de umbral negativo, ansiedad, tristeza, depresión y todo lo que viene en cascada después, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que poner especial atención en esa relación de comunidad que hay, no solo en el deporte, sino incluso también en tus amigos, ¿no? Porque dices, bueno, nos vamos a ver en tal lado y no llega nadie. Sí, o tienes tu fiesta y invitas a tus amigos y no llegan. Y no llegan. O sea, claro. Qué delicado es eso. Parecería hasta broma, ¿no? Que pues te dejaron así colgado en tu cita o en tu cumpleaños o lo que sea. Pero creo que eso también si pudiéramos ver hacia el interior del cuerpo, pues es una cascada que se empieza a oscurecer, ¿no? De estar prendido en la felicidad se empieza a oscurecer y también ahí está la oxitocina porque es reguladora y lo que va a pasar es que te va a empezar a defender de esa situación en la que estás por caer. Es algo maravilloso, ¿eh? Y porque además lo puedes sentir desde el dedo del pie hasta la verdad de cualquier parte de tu ser. Ahí está, porque ahí están todos los receptores. En la piel es ese tacto de la caricia, ¿no? Es ese tacto de la cercanía. A veces hasta los olores, fíjate qué interesante. Un aroma que asocias con una buena experiencia. Claro, despierta. Claro. Sí, y es como todo esto, hasta podemos regresarnos a un momento, o sea, totalmente volverlo a vivir con el simple olor de algo. Y ahorita que mencionabas esto, o sea, al final de cuentas creo que también nos empezamos a poner en riesgo a nosotros, como esto que platicábamos, el hecho del deporte, ¿no? De decir, híjole, la verdad es que hoy amanecí muy cansada o con un dolor, pero no hay manera que yo falte a mi entrenamiento, que le diga a mi entrenador que no, porque, pues, como si de por sí ya no soy su prioridad o lo principal, y que muchas veces pasa con las parejas, o sea, cuando estamos viendo a lo mejor que nuestra relación, híjole, pues ya no está dando, o ya no estamos recibiendo lo que queremos de nuestra pareja, pero estamos aferrados a estar ahí, empezamos a esto, ¿no? Como a dejar que cualquier cosita, no importa, pero contarle que no se vaya, y pasa, esa es la realidad, o sea, estamos ya pues dispuestos a aguantar o estar conformes con muy poco con tal de no dejar de sentir esta sensación. Y bueno, estamos también caminando como sociedad a cada vez tener menos acercamientos entre personas. Y en un capítulo anterior estábamos hablando de ahora por qué se ha puesto tan de moda el hacer comunidad. Claro. Y los que corren. Y los que andan en bicicleta y cada vez se nuclean, ¿no? Esas comunidades o vamos a subir a la montaña, vamos a subir, aunque no se conozcan entre sí. Sí, no importa, con tal de sentir la cercanía y el grupo. Apegos. Porque cada vez también dentro de las familias hay menos personas en las familias, por el estilo de vida nos vemos cada vez menos. Ese distanciamiento social es también una falta de estímulo que te genera una hormona que necesitas también para este sentimiento de paz, de ser querido, ¿no? Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que cuando eres un líder, y hablemos de líder deportivo, empresarial, en cualquier líder de tu familia, hay que tener en cuenta todas estas situaciones que se están dando, no claramente medidas, pero sí que percibes dentro de las relaciones humanas, ¿no? Si eres un líder de un equipo deportivo, tienes que estar viendo el tema de el carácter de cada uno de tus deportistas, ¿no? Hombres, mujeres, porque también son hormonas al fin. Claro. Y están interactuando y responden de manera diferente, ¿no? Este tema de estudiar la bioquímica de las personas, pues es fundamental dentro del deporte. Y creo que ahorita estamos como justo en esta época de transición donde, a ver, antes era
mucha unión en las familias, eran familias grandes, siempre había convivencias, por lo general todo el mundo vivía en la misma ciudad, hasta vivían cerca. Yo puedo pensarlo, la familia de mi papá vivía 2 en una cuadra, 2 en otra cuadra, o sea, y era tan cercano el poder convivir. O sea, yo lo puedo decir en mi infancia con mis primos, caminas una cuadra y ya llegamos, y era cualquier situación estar en esta comunidad, ¿no? O sea, que era tu familia, era tu lugar seguro, porque pues estábamos cerca y confiábamos por el cariño que nos teníamos. Pero creo que ahora, justo con el tema de que cada vez las familias son más pequeñas, nuestros trabajos, nuestras rutinas no nos permiten a lo mejor convivir tanto como antes. Estamos como en una necesidad y que por eso estamos todo el tiempo buscando y el grupo de acá, y el grupo de allá, y ahora quiero ser parte de esto, y entonces nos estamos abrumando también, porque tampoco, bueno, yo lo creo que no podemos tampoco ser parte de tanto. O sea, porque a pesar de que creamos que nos da felicidad, no está tan padre. O sea, es cansado, como lo decíamos al principio. O sea, es agotador querer formar parte de todo, ser bueno en todo lo que quieras formar parte, poder cumplir con todos los estándares de todo lo que compartes, y eso incluye aparte tu familia y tu pareja y el trabajo, más el deporte 1, el deporte 2, el club de lectura. Dios mío santo, ya me cansé. Sí, la verdad es que si te inviertes en una rutina de ser el positivo del grupo, qué cansada. Hay personas que lo pueden hacer, porque incluso se trata también de carácter, ¿no? Claro. Y de ser alineados con lo que eres como persona. Entonces, hay personas que sí, yo respeto un montón, porque tú las ves y todo el tiempo están alegres y floreciendo y que no se ve fingido. No, y que no es fingido, y es parte de su óptima regulación. O sea, esa oxitocina trabaja cañón. ¿Por qué? Porque, a ver, siempre lo mantiene en esa media ideal que todos queremos buscar. Sin embargo, hay perfiles que no son así, que tienen caracteres diferentes, pero que también tu estilo de vida te está sometiendo a otro tipo de estímulos permanentes. No es lo mismo, y mira que yo lo veo en la empresa, no es lo mismo los líderes de equipos a quien está haciendo una tarea rutinaria, ¿no? Entonces hace su tarea rutinaria, se mete allí, y pues realmente su estímulo de oxitocina viene de que ya se va a acabar el turno, y entonces nos vamos. Entonces, ¿qué pasa con el líder? El líder tiene que estar pensando de futuros, y pensar futuros es mucha motivación, porque eres capaz de ver futuros, pero también es mucho estrés. Claro. ¿No? Entonces, bueno, hay un montón de variables. Podríamos hablar de la oxitocina presente en un montón de momentos, pero sí creo que las personas debemos empezar a analizar estos subidones de oxitocina, cuánto lo podemos sostener, de qué manera podemos nosotros tener esos estímulos regulados para evitar irte del otro lado, ¿no? Y también entender que sí necesitas de los otros en cierta medida, para poder generar toda esta fisiología de comunidad, de identidad, y restablecer relaciones sociales adecuadas, necesarias y sanas sobre todo, ¿no? Claro, o sea, creo que al final de cuentas es no irnos ni al negro ni al blanco. O sea, es buscar, y también creo que también esta parte de conectar con nosotros, a ver, yo, María José, no pudiera ser positiva todo el día. No puedo, mi personalidad no me lo da. Y está bien, o sea, no me hace ni mala persona, ni me hace... Y sí, yo también veo, y sobre todo lo veo muchísimo en toda esta parte del deporte, como en todos los social runs y así, que a fuerza está el enérgico, que está motivando a todo el mundo, y así yo digo, wow. O sea, wow, porque yo no puedo ser esa persona, porque, pues no, yo soy más Grinch. Y no soy o sea, no puedo con eso. Digo, qué increíble. Pero el problema es que ahora todos queremos ser así, entonces no estamos como regulando esta parte de decir, es que, híjole, yo sí puedo formar parte de este grupo, pero no tengo por qué ser como todas las personas de este grupo. Y es como hoy esta parte que queremos todos ser un mismo molde. O sea, tenemos el molde hoy del deportista, del que se cuida, de todo estos temas de salud, bla, bla, bla.
de todo lo positivo, pero todos tenemos que caber en el mismo molde y todos tenemos que encajar en los mismos grupos. Y digo, pues no, o sea, porque creo que a lo mejor si yo, María José, pienso que mañana se pone súper de moda la pintura, híjole, a mí me quieren llevar a un grupo de pintura, voy a tirar todo. No me voy a poder quedar quieta, o sea, tengo cero habilidad en la vida y solo voy a vivir frustrada. O sea, en vez de estar compartiendo este momento, entonces también como regular nosotros mismos esta parte de decir, es que no todo es para todos y esto no es para mí, aunque sea lo más de moda hoy en día, no va conmigo. Tocas ese punto justo de la tendencia, ¿no? Sí. De cómo nos obligamos a recibir estímulos porque es lo que todos hacen. El tema del deporte, ¿no? O sea, cómo se puede llevar a un punto también negativo porque veamos que ahora todos hablan de meterte al gimnasio y métete al gimnasio y métele peso y mételes cada vez más y más y más demanda, ¿no? Pero posiblemente ese tipo de ejercicio en particular para ti, si no te conoces, tal vez no sea para ti. Claro. Y hay otras muchas comunidades que existen y que también fíjate que hemos perdido también la capacidad de ver hacia otras cosas. Hablabas del arte, ¿no? Ahorita el arte quedó en el olvido. Claro. Ve cuántas personas reciben un estímulo positivo de ir a escuchar música clásica, un buen concierto de instrumentos de aire. Pues ves las salas ahí medio vacías. ¿Por qué? Porque toda la atención llevada desde las redes, desde la tecnología está en darte lo que está de moda y de más consumo y lo que a lo mejor hasta deja más recurso financiero, ¿no? Claro. Y los estímulos pueden venir de muchísimos lugares, incluso lo decías de ti mismo. Es decir, la meditación también es un tema interesante porque en la meditación estás tú mismo controlando tu liberación de oxitocina. O puede ser incluso solo estar conviviendo con tu familia, por ejemplo, que no ves hace mucho tiempo, y sentarte y sentir que tu cuerpo responde a esa cercanía y a ese nuevo encuentro, ¿no? O viajar. Viajar también es una cosa muy interesante. Pero asociamos estímulo positivo y felicidad con que tú entres en ese esquema de deporte en el que todos te vean. Además, porque también el tema de la vista, ¿no? Claro. Que todos te digan, oh, wow, estás haciendo las cosas que todo el mundo está haciendo o espera que tú hagas y que te veas como todo el mundo espera. Son esos modelos de comunidades que cada vez traccionan más gente, pero cada vez hacen menos pertenencia en realidad. O sea, hay personas que entran a un sistema de alimentación, por ejemplo, pero como solo entraron por la moda y ese estímulo fue corto y la oxitocina fue corta y más bien después se fueron hacia los aspectos de mala alimentación, pues eso les hace caer ¿en qué? En frustraciones, en depresiones, y también ahí está metida la desregulación de la oxitocina, ¿no? Es muy interesante cómo te juega en positivo y en negativo. Y creo que esta parte del deporte es totalmente, ¿no? O sea, porque entramos y queremos ser, y entras, el que me diga que no, me está mintiendo, entras en un proceso competitivo. Claro. Porque como los deportes que hoy están de moda, al final no es tanto un equipo, no, o sea, es como haces comunidad, pero al final de cuentas somos rivales. O sea, si estás hablando de la misma categoría o de lo que tú quieras, pero al final de cuentas es como, sí, pero llegas a entrenar y te empieza a dar como, no, a ver, ahora quiero cargar más y antes, o sea, y empiezas, y muchas veces es una competitividad en tu cabeza, porque la otra persona ni sabe que estás compitiendo contra él, pero tú solo te estás generando estas presiones y estas cosas y quiero ser más y entonces hago más ejercicio y para poder estar como esa persona. Y entonces lo que entró siendo un proceso de algo positivo, también nosotros mismos lo vamos llevando a lo negativo porque creo que no sabemos regular este proceso de la oxitocina. No sé si exista una manera o si podamos hacerlo de alguna manera a donde podemos conocer cómo regularlo, porque al final de cuentas, a ver, creo que nadie lo hace creyendo de que mañana quiero caer en depresión. Obviamente no, o sea, todos lo hacen, o sea, todos hacen todas estas actividades y así creyendo que cada vez vamos a estar mejor y mejor y mejor y mejor.
Entonces, ¿cómo le podemos decir a la gente cómo pueden regular esta parte, no? O sea, para que no vayan 3 meses después a caer en la peor depresión de su vida. Bueno, el cuerpo está hecho para ser perfecto, ¿no? O sea, tus procesos fisiológicos, y justamente por eso se llama una hormona de regulación, está ahí para hacer ese trabajo, para sostenerte cuando hace falta y soltarte cuando hace falta. Pero ¿qué pasa? No podemos estarle dando estímulos sistemáticos. Es decir, que si nosotros estamos perteneciendo a una comunidad, vamos a pensar que ya me hice de mis amigos que nos gusta ir de viaje. Y entonces vamos entrando en ese proceso de identidad, de todos compartir ese mismo placer. Pero ¿qué pasa cuando alguien no puede y empieza a alejarse del grupo y se empieza a deshacer ese grupo y tú ya estabas muy metido, ya casi rayando en la dependencia? Entonces hay que cuidar las relaciones que se dan en ese estímulo para evitar que después caiga en este hecho de no poder ser feliz si no está ese estímulo ahí, ¿no? El hecho de que tu cuerpo sintetice hormonas es para poder ayudarte a mantenerte en un estado óptimo bajo cualquier situación. Solito lo haces, solito te regulas. Pero si después de que hay una falta, es decir, se fue el estímulo, ya no tienes el amigo, ya no tienes a tu coach, se va. ¿Y qué es lo que haces? Buscar algo ficticio para mantener ese estímulo. Y llamémosle amigos no muy sanos, llamémosle competencia no sana, incluso drogas y otros estímulos que ya haces para sustituir aquel. Y entonces empieza a enloquecer tu sistema fisiológico. Y si a eso le sumas que casi siempre que empiezas a caer en esa ansiedad y después en la depresión, dejas de alimentarte, dejas de dormir bien y de tener buenos hábitos. Entonces ahí es una caída libre, ¿no? Hay que entender que no podemos entrar a una comunidad para solventar faltas. Entramos a una comunidad para pertenecer, ¿no? Claro, sí, esta parte de llenar vacíos, de a lo mejor se me fue algo, pero lo quiero llenar con lo que sea, o sea, con lo que sea que se parezca, que me pueda regresar ese estímulo, eso está bien. Y también esta parte de los hábitos, ¿no? Bueno, que al final de cuentas lo hablamos siempre, pero sí, qué importante es que cuando nosotros nos sentimos bien o estamos perteneciendo a algo o las cosas no están saliendo como queremos, estamos bien alimentados y cuidando el sueño y todo lo que decir. ¿Y qué pasa cuando alguien cae? No nada más cae de la situación que tenía, cae en que ya no me importa esto, ya no quiero hacer ejercicio, el sueño, y entonces justo es una caída libre, porque no nada más caí del problema uno, o sea, caí, pero aparte le di más vueltas con todo lo demás. Por eso es muy importante tener esta comunidad de soporte. Esa comunidad con la que ya estás recibiendo ese estímulo positivo también te va a ayudar a salir cuando estés empezando a desregular hacia el otro lado. Es algo muy natural, ¿no? El que tú tengas en quién confiar, con quién hablar, y no solo que se empieza a convertir en yo te sostengo y yo nada más me cuelgo, ¿no? Que ahí es cuando empieza la parte negativa. No, esa comunidad también llegará el momento en que te diga vente y vamos a salir de esto entre todos, y vuelve a empezar el círculo positivo de estímulo. Pero si tú sales de una comunidad positiva para buscando una codependencia, generalmente también encuentras comunidades de codependientes. Claro, igual de tóxicos. Sí, claro. Y se suman entonces los negativos y serás el quinto pueden hacer, grupo, claro. No muy bueno, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, la verdad es que al final de cuentas creo que siempre tenemos la oxitocina presente. No solo en el amor, no solo con nuestra pareja. Hoy lo estamos viendo que está presente en meditar, en viajar, o sea, en muchas cosas. Entonces, de la misma manera como está presente en tanto, tenemos que también, pues, ir en este mundo con calma, observando, escuchándonos, viendo todo, porque de repente se nos puede salir de las manos. Y también entender, creo que esta parte donde, a ver,
ahorita que hablábamos de los grupos y que hablábamos de esta parte, todos siempre, o sea, creo que hoy el querer pertenecer a lo nuevo, pero hay que pertenecer a lo nuevo sin dejar lo que ya tenemos desde hace años, ¿no? Porque yo siempre veo la familia o tus amigos de toda la vida son normalmente quienes sí te sostienen en un momento difícil. Muchas veces estos grupos nuevos o estos grupos de moda, híjole, si tú tienes un problema, no siempre responden. O habrá de ese grupo una persona que responda. Y entonces ahí vuelves a tener otra caída donde, híjole, yo creía que todos ellos eran mis amigos. Híjole, yo creía que era importantísimo para todos ellos. Y te vas dando cuenta que no, porque las relaciones humanas no son así. O sea, al final de cuentas, creo que con los años somos más selectivos. Y yo siempre decía cuando era más joven, tenía mis amigos y mis amigos de la fiesta. Y así es en todo, o sea, claro. Así existe en todo. Y los amigos de la fiesta, híjole, eran buenísimos porque me encantaba la fiesta. Pero yo sabía que en un momento crítico de mi vida, lo más probable era que esos amigos no estuvieran para mí. Entonces, yo decidí catalogar a la gente en mi vida porque también yo estaba consciente que donde yo los pusiera era también lo que yo iba a dar, porque al final de cuentas lo hablamos, ¿no? O sea, no solo es estar esperando recibir, también hay que dar, y como personas hay que ser responsables y también ayudar al otro en ese momento. Entonces yo decía, a ver, como que con quién sí, con quién, pues no creo que vaya a estar para mí, entonces yo también lo voy a dejar ahí, y eso con todos los grupos hoy, porque nos queremos desbordar a todo lo que queremos hacer, y como por esta parte de formar parte, híjole, aventamos todo, y luego llega el golpe. La oxitocina, como los amigos, cantidad no es calidad. Que tengas muchos estímulos, muchos amigos, no precisamente te está llevando a que tú tengas un estado emocional y físico positivo. Hay que relajarse, ¿no? Hay que ser selectivos, como ya lo dices. Hay que buscar los estímulos que te lleven a una permanencia de ese estado, ¿no? Todos buscamos eso. Y hay que entender también que dentro de las relaciones y de esos estímulos va a haber etapa de inicio, pico, madurez, estabilidad. Es decir, que no esperes estar enamorado toda tu vida. No, qué triste. Sí, es algo durísimo, pero esto es fisiología, Yo estoy hablando. Claro, sí, no, pero bueno, es increíble. Y lo podemos extrapolar también a esos sentidos de bienestar que no pueden ser eternos. Tú tienes que ir como en todo, evolucionando y esa evolución te permitirá también apreciar esos momentos de felicidad, esos momentos en los que realmente formas parte de algo, de alguien, de comunidades y que después a lo mejor no van a estar y está bien. Estás preparado para regular con tu oxitocina los momentos de felicidad y también los momentos de ausencia, ¿no? Totalmente. Creo que el mensaje siempre lo damos y les decimos, vivamos en un balance, o sea, vivamos también presentes, porque creo que el ya no vivir tan presentes nos lleva a vivir a base de puro estímulo, ¿no? O sea, realmente esto no... Bueno, hoy era hablar de, a lo mejor la gente se imaginaba que íbamos a hablar de puras cosas bonitas y de las relaciones de amor, pero creo que todos lo sabemos y el ejemplo, o sea, más claro es cuando empezamos una relación. Es imposible creer que después de 10 años de relación sientas mariposas cuando van a llegar a tu casa. Qué triste, pero esa es la realidad. O sea, pero vives otras cosas y compartes otros momentos. Se sintetizan otras cosas lindas. Claro, que ya no es la mariposa. La madurez también es estímulo positivo, ¿no? Totalmente. Pues bueno, creo que hoy, no sé si los vamos a dejar tristes o felices, pero también, bueno, aportamos esta parte también de tener conciencia, ¿no? De un poco de cuidado y de salir de esta tendencia de una felicidad total y de estar todo el tiempo en este proceso de excitación a nuestro cerebro porque cansa y también necesitamos ese descanso. Así es. Recuerden que la oxitocina es tu vasorregulador. Exacto. Y tomémoslo así, déjate enamorar, pero después también déjate estar en una zona de paz, tranquilidad. Muchas gracias, Erika, por otro episodio. Y bueno, veremos qué más les podemos estar compartiendo en los siguientes episodios. Claro que sí. La oxitocina nos recuerda que el rendimiento no depende solo de la disciplina o fuerza. También depende de cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos y qué tan seguro nos percibimos.
Este fue el primer episodio de la temporada 2. Si quieres entender tu cuerpo desde la ciencia y no desde los mitos, este espacio es para ti. Y antes de irnos, queremos dar un agradecimiento especial a Pyxis por hacer posible este espacio donde unimos ciencia y deporte. Nos vemos en el siguiente episodio.